Bienvenidos a este programa especial de los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy finalizamos nuestro ciclo de entrevistas especiales a los candidatos de los partidos que concurren de nuevo a unas elecciones generales, en este caso el domingo 10 de noviembre. Hoy nos acompaña José Simón, candidato del PSOE al Congreso de los Diputados. Bienvenido. Gracias por vuestra invitación. Bueno, hace apenas 6 meses que usted lograba el acta de diputado y sin embargo, de nuevo, estamos aquí. Los ciudadanos hicimos lo que teníamos que hacer, que era votar. Sin embargo, nos volvemos a ver en esta situación. ¿Qué ha pasado? ¿Es un fracaso de la clase política? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo primero, el reconocimiento a esa ciudadanía que votó. Y reconocimiento expreso y agradecimiento, porque yo gané aquellas elecciones, cierto, pero lo que hemos tenido ha sido un bloqueo generalizado. Es evidente que hemos sufrido el bloqueo generalizado. Yo mismo ya hice algún día la autocrítica, aún estoy esperando que otras fuerzas, sobre todo fuerzas conservadoras, que se consideran a sí mismos tan patriotas, hagan también un poco de autocrítica, porque es irónico ser patriota y apostar por España y por los ceutíes y sin embargo luego no permitir la gobernabilidad de España, que hubiera ido en beneficio de los ceutíes, e impedir los presupuestos que iban a ser muy buenos. Hablo ya incluso en términos anteriores a las propias elecciones, ¿no? Aquellos presupuestos que iban a ser los más sociales de la historia de la democracia iban a ser beneficiosos para los y las ceutíes. Se impidió que se aprobaran aquellos presupuestos y precisamente de aquella época estamos sufriendo a partir de aquello esta especie de bloqueo permanente. Habla usted de bloqueo generalizado, pero ¿quién nos asegura que después de estas elecciones no pase lo mismo? Porque los bloques, a tenor de las encuestas, van a ser prácticamente los mismos. La apuesta del Partido Socialista no es esa. La apuesta del Partido Socialista es tener un amplio apoyo mayoritario de la ciudadanía. Por eso invitamos a los y a las ceutíes a que voten al Partido Socialista, porque precisamente, si lo analizamos bien, es el Partido Socialista o es el bloqueo permanente. Si conseguimos una mayoría holgada, los ciudadanos podrán ya disfrutar de ese gobierno estable, fuerte, coherente y racional, a la vez que socialdemócrata, que puede beneficiar mucho a nuestra ciudad. Pues vamos a continuar hablando con José Simón a lo largo de aproximadamente media hora y para ello contamos con la ayuda de 2 compañeros de esta redacción. José López Franco, bienvenido. Hola, Raúl. Y nuestra compañera Paola Castaño. Bienvenida, Paola. Gracias. Cuando quieras, Paola. Bueno, pues mi primera pregunta va en relación a los datos con respecto al paro que conocíamos hace apenas unos días, en los que veíamos pues, que el paro en Ceuta descendía con respecto a septiembre, pero aumentaba si lo comparábamos con octubre del año anterior. Entonces, claro, unos datos que además, teniendo en cuenta que según los expertos estamos ya cerca de una nueva crisis económica, ¿cuál es la estrategia del Partido Socialista? ¿Cuál es la evaluación de estos datos y cuál es la estrategia para paliar, para continuar paliando el desempleo y además teniendo en cuenta eso, que dicen que viene una crisis económica? Lo primero que hay que decir es que el Partido Socialista tiene un compromiso total con el empleo y con las políticas activas de empleo. ¿Cuál es la realidad que no hemos encontrado en Ceuta? Que cuando llegó el señor Vivar había 2.000 parados y después de todos estos años de esos gobiernos del Partido Popular nos encontramos con 12.000 parados en la ciudad. Evidentemente eso es inaceptable, pero también ha estado bien que haya recalcado que los datos de empleo son mejores a como dicen, ¿no? Hace poco teníamos los datos del mes de octubre, donde se hablaban de 65.000 empleos nuevos, el mejor dato desde el mes de abril, y economistas como José Carlos Díez, que aunque sea progresista, José Carlos Díez suele ser muy objetivo y muy crítico, incluso con el Partido Socialista cuando no se dan unos buenos datos, ha reconocido esos datos también. Estamos en una época de crecimiento, en un contexto además difícil, convulso. No hay más que ver esta lucha de aranceles que yo pude observar en Helsinki cuando presidí la parlamentaria, ese problema que tenemos añadido que es el Brexit. Y en ese contexto, curiosamente, estamos creciendo más que la media de la Unión Europea, esa es la realidad. Tenemos un Producto Interior Bruto sólido y, claro, no por ello nos tenemos que conformar. Si usted se da cuenta, hay estadísticas de las que todo el mundo antes hablaba y, sin embargo, ahora no. Y es porque está funcionando la economía como debiera. En cuanto a políticas de empleo, pues queremos sobre todo acabar con esa precariedad. Lo que hemos tenido tras años del gobierno del Partido Popular es un empleo precario. Frente a eso, desde luego, hay que acabar con
con la reforma laboral. Hay que abordar la reforma laboral de tal manera que reformemos el Estatuto de los Trabajadores para acabar con todo aquello que ha sido más lesivo de la reforma laboral. Una apuesta del Partido Socialista en ese sentido es intentar que la forma ordinaria de acceso al empleo sea el contrato indefinido. Y también una cosa muy importante, y yo creo que muchos ciudadanos están de acuerdo porque están muy cansados, es luchar contra el fraude. De tal forma que no haya falsos autónomos, hacer una buena legislación en cuanto a empleo a tiempo parcial y, en fin, volver a retomar la negociación colectiva que tanto se ha debilitado con los agentes sociales, con los sindicatos, para que de una vez por todas no haya trabajadores pobres y no nos veamos en la precariedad. Apostamos por el empleo y el empleo de calidad. Estas apuestas son las mismas que se mantienen, entiendo, si hay estas crisis económicas de las que hablan, porque usted me hablaba ahora de crecimiento económico, pero claro, dicen que esto ahora está subiendo, pero que va a volver a bajar. Eso es lo que dicen los expertos, que se ve que viene esa nueva crisis económica. ¿Se mantienen estas o se añaden algunas políticas más concretas, no me refiero, de cara a este posible escenario en el que todavía no estamos, pero bueno, dicen que es posible? Sí, pero hablamos de hipótesis, ¿no?, de pronósticos. Es verdad que el contexto no parece ahora mismo favorable, esperemos que eso cambie en un futuro, ¿no? De hecho, el Brexit ha dado señales de que iba a cambiar a mejor en ese sentido y que no iba a ser un Brexit a las bravas. Veremos lo que ocurre, pero la realidad es que a día de hoy el gobierno español está mejor situado que otros países de su entorno para afrontar ese reto. Evidentemente el Partido Socialista, y yo sé que Pedro Sánchez a la cabeza, sabe muy bien y conoce muy bien ese contexto y actuará en consonancia. Dos candidatos a estas elecciones, David Muñoz Arbona al Senado por el Partido Popular y usted al Congreso por el Partido Socialista, llama la atención las controversias que tiene, siendo dos docentes surgidos de la dirección provincial del Ministerio. Yo no hubiera querido esa controversia. Cuando fue la campaña anterior, desde luego no hice esa crítica a la dirección provincial y a su equipo de trabajo, sobre todo una crítica que no tiene base hacia temas que objetivamente iban bien. Por ejemplo, el tema del MUSE, jamás hubiera criticado a mi antecesor en el mismo cargo, de hecho, de la Dirección Provincial de Educación, pero es que me encuentro ahora la falsedad. Se nos acusa de que ese programa que nosotros hemos valorado y hemos defendido, más aún si cabe que la administración anterior, no ha perdido nada. Tenemos 15 centros MUSE. De hecho, teníamos uno más incluso. Ahora hemos tenido una baja, me parece, creo recordar, en el centro de la Vila, y estamos pendientes de que la Fundación Yehudi Menuhin lo solucione. Ni siquiera es una culpa directa de la dirección provincial, pero nosotros hemos apostado siempre por los programas educativos. El programa de apoyo educativo, por ejemplo, no ha tenido ninguna merma. Tenemos los 10 centros con ese programa de apoyo educativo, que es el máximo que permite el Ministerio. Hay 10 para Ceuta y 10 para Melilla. Luego, si hablamos de cursos de formación para el profesorado, por ejemplo, hay que recalcarlo porque se dice por ahí, ya hablo de los candidatos, que no hemos hecho nada. No es verdad. Los cursos de formación para el profesorado han aumentado exponencialmente, de 13 a 32. Estamos hablando de 13 en 2017 a 32 en 2019-2020, en este curso actual. Estamos hablando de 19 cursos de formación más para el profesorado. En fin, luego yo sé que hay un tema que está candente, que es el tema del cupo de profesores. Durante el gobierno socialista, y esto también desmiente esa idea de que en educación no se ha hecho nada, tenemos 45 profesores más. Nos gustaría que el cupo fuera mayor. Yo, de hecho, mandé una carta a mi propio ministerio exigiendo ese aumento de cupo que permitiría la reducción horaria. Por cierto, quien aumentó la jornada laboral al profesorado, que todavía sigue sufriendo las consecuencias, fue el Partido Popular. ¿Cuál es el problema que no encontramos? Los presupuestos. Por eso vuelvo a decir que si algunos hubieran tenido sentido de Estado, y no estoy hablando solo de la derecha, hablo de Esquerra Republicana también, porque seguro que hubiera beneficiado a los propios catalanes. Si hubieran tenido verdadero sentido de Estado, o en su caso sentido regionalista, hubieran luchado por el beneficio de los y las catalanas, los catalanes y las catalanas, seguro que hubieran aceptado estos presupuestos, y con unos buenos presupuestos sociales hubiéramos revertido estos recortes que han sido tan dañinos para el profesorado.
Al hilo de lo que usted acaba de decir, del bloqueo, de la pregunta inicial de mi compañero Raúl sobre la situación en la que nos encontramos, hay que retrotraerse a dos cuestiones. Vamos a ver, cuando ustedes concurren, cuentan con el apoyo de dos formaciones localistas, una antes de presentarse ya decía que no le apoyaba en absoluto. Quiero que me analice por qué ese cambio. Y dos, hablando de bloqueo, también desde el Partido Popular recuerdan a Pedro Sánchez el no es no, y también Unidas Podemos también estuvo ahí a ver si apoyaba, si no apoyaba. Hubo una serie de alternativas, finalmente no se llegaron a ningún tipo de acuerdo. Yo creo que quiero que me analice las dos cuestiones que le planteo. Bueno, vamos primero con la cuestión local, ¿no? Vale. En la cuestión local yo he sido el primero que quería ser, porque además me considero así, me considero una persona profundamente progresista y socialdemócrata, quería ser el representante de la izquierda ceutí. Ese mensaje lo trasladaba a esos partidos políticos y siempre he tenido un buen gesto hacia ellos, siempre he tendido la mano en ese sentido. La realidad es que el apoyo directo y concreto yo creo que vino más por parte de Caballas que por MDIC en su tiempo, ¿no? Ahora directamente MDIC se ha presentado. Que conste que yo he intentado acercarme a esa fuerza política en concreto. Incluso llegué a ofrecerle la posibilidad de que me ofreciera qué iniciativas legislativas a ellos, siempre que fueran acordes con el ideal socialista, pues tenían pensado, y yo lo podía incluso tener en cuenta, y si le parecía muy bien a mi grupo parlamentario, pues trabajarla. La realidad es que no ha habido acuerdo. No me pregunte exactamente por qué. No sé si ha sido por un tema de clave nacional, de que no han asumido este bloqueo generalizado que hemos sufrido y nos culpan a nosotros, pero sí creo que es una pena que se pueda dar la división del voto y que la extrema derecha, que está ahí tocando a nuestras puertas, pueda llegar algún día a representar esta ciudad. Yo estoy seguro que eso no va a ocurrir porque vamos a ganar las elecciones, pero la amenaza está ahí, y yo creo que lo que hubiera sido beneficioso para todos es apostar por la candidatura que evidentemente tiene todas las posibilidades de ganar, y esa solo y únicamente es el Partido Socialista. Y la segunda cuestión, el bloqueo. Bueno, el bloqueo, ¿usted ve cierta represalia del Partido Popular por la moción de censura a Rajoy y la insistencia de Pedro Sánchez del no es no, en no estar dispuesto ni a la abstención siquiera? Si eso fuera así, si esto fuera una cuestión de hacer lectura del pasado y ante lo que hizo Pedro Sánchez o dejó de hacer, bloquear, pues no tendríamos estos mensajes contradictorios que escuchamos por parte del Partido Popular, que vuelva a mostrar su carencia de sentido de Estado, donde dice que ellos ya desbloquearán la situación solo y únicamente si ganan las elecciones. Mira, son mensajes contradictorios, por eso no le puedo dar ninguna credibilidad en ese sentido y achacar a Pedro Sánchez esta postura que va un poco... no va acorde un poco con el mensaje últimamente centrista y liberal que parece que quieren transmitir y que evidentemente no es real, porque son la derecha de toda la vida, y lo curioso es que un partido llamado Ciudadanos, que podía recoger ese espacio político que realmente le correspondía, ha querido ser el sustituto, y claro, la gente parece que prefiere el original. Ojalá que esos votantes de centro, de Ciudadanos, pues, en fin, recapaciten ante ello y vean que ese partido ha sido determinante, desgraciadamente, en este bloqueo que hemos sufrido. Por tanto, la posibilidad apuntada en varios medios de la gran coalición está totalmente descartada. La gran coalición entre PP y PSOE, totalmente descartada. Bueno, eso, como comprenderá, es vaticinar lo que puede ocurrir en el futuro. Lo que sí me parece que es necesario, más allá de coalición sí o coalición no, es profundizar en un acuerdo programático. Lo he dicho en varias entrevistas donde he demostrado que precisamente los partidos que estaban a la izquierda del Partido Socialista en tiempos pretéritos, desde el pasado, reivindicaban primero el programa. El propio Anguita decía programa, programa y programa, ¿no? Recordamos ese tipo de cosas, y el acuerdo programático es básico para que al final los beneficios lleguen a la ciudadanía. En otra entrevista he puesto el ejemplo de Finlandia, que es un ejemplo maravilloso desde el punto de vista educativo, pero ya que lo he conocido a fondo, desde el punto de vista sanitario no es ningún ejemplo. Un modelo a la americana, con una sanidad privatizada, y la realidad es que nunca llegan a llevar las reformas que quieren a cabo, precisamente por esta falta, aunque tengan coalición, de acuerdo programático serio. Por eso las cosas hay que llevarlas a la realidad. No solo importan los sillones, no solo importan los personalismos. Hay que evitar eso y también ser más diplomáticos.
Hablando de ser diplomático, volvemos a las disputas que comentaba mi compañero José López Franco, en este caso con Muñoz Arbona. Esta semana ha habido una muy grande, de hecho ustedes han llevado a los tribunales unas afirmaciones del candidato al Senado por el Partido Popular. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es lo que yo creo que no debería pasar en una campaña. De hecho, estoy seguro, por lo menos lo intuyo, que miembros del Partido Popular no le habrán gustado esas palabras. Yo por lo menos, creo que hay que ser muy precavido y no llegar a la rumorología como argumentario, que además no tienen pruebas y son acusaciones muy graves. Entonces, lo mejor en este caso es el sosiego, el sentido común. No hablar más de la cuenta porque no puedes hablar de cosas que no tienen, ya digo, que no hay pruebas consistentes de ello. Es una acusación terrorífica y lo único que se hace es intoxicar un poco el panorama político, que tiene que profundizar en los programas y no en estos ataques gratuitos sin base ninguna. Yo eso es lo que prefiero, el programa, y me ciño al programa. El presidente Vivas apuntaba que eran unos comentarios hechos a título particular de ya, este señor y que no representaban al Partido Popular. Lo cierto, pero al final intoxican. Fíjense en clave nacional, vamos más arriba. También hemos tenido una campaña de intoxicación donde se buscaba descaradamente la desmovilización de la izquierda. Yo creo que ese tipo de cosas solo enturbian la campaña y lo que hacen rica e interesante la campaña, aunque haya evidentemente su confrontación, como no puede ser de otra manera, es un poco la confrontación programática. Vuelvo al tema, programa, programa y programa, que es lo que quieren escuchar los ciudadanos. Los ciudadanos jóvenes me lo decían ayer mismo, me lo comentaba un muchacho, me decía, por favor, hablar de nosotros, no podemos salir de casa, de nuestra casa, de nuestros padres, algunos viven con la pensión del abuelo a día de hoy todavía. Si habíamos pasado el tiempo de crisis, ¿por qué seguir así? Los jóvenes necesitan ayuda para el alquiler. Por ejemplo, ¿no? Los ancianos también necesitan, o ancianos y no tan ancianos, simplemente los pensionistas necesitan ver revalorizadas sus pensiones conforme al IPC y para eso hay que blindarlo en la Constitución. Hay muchas medidas importantes, tampoco tienen que pagar por sus fármacos, algo que ya lo pagan con su impuesto. Hay que eliminar progresivamente el copago farmacéutico y se hablaba de jóvenes, hacen falta becas. Que el mérito sea, la meritocracia para llegar a la universidad, sea el esfuerzo y no el sostén económico. Los que menos tienen también tienen derecho a la educación como todos. Yo prefiero quedarme ahí y no enturbiar la situación con este tipo de ataques sin base ninguna. Yo quería preguntar respecto a los planes de empleo, pero ya no respecto a los planes de empleo en sí, sino a una consecuencia que ha tenido en Ceuta el retraso en estos planes de empleo, y ha sido, pues desde que comenzaba el curso, padres y madres de alumnos con necesidades educativas especiales reclamaban que faltaba personal en los centros para atenderlos, porque normalmente esas personas, según decían ellos, pues vienen de los planes de empleo, y cómo se retrasa, pues está esa falta de personal. Todavía a día de hoy no han salido los planes de empleo. ¿Cómo se plantean las respuestas a esta necesidad que reclaman ellos? Lo comentaré. Mira, en cuanto a la atención a la diversidad, para desmentir precisamente hablábamos de los candidatos del Partido Popular. La dirección provincial ha trabajado, y me consta porque conozco a la asesora que se dedica a la dirección provincial, ha trabajado de manera maravillosa en la atención a la diversidad, aun con el poco tiempo que se ha tenido y con los pocos medios. Ellos se adjudican, el Partido Popular, algo que es nuestro y lo hemos implementado este año, el aula abierta en Puertas del Campo. Ahí hay 6 alumnos, hablamos de educación especial, no son aulas TEA, pero es educación especial, y allí hay un especialista en pedagogía terapéutica que tiene apoyo de un técnico de integración social. Me consta, porque así me lo ha transmitido la dirección provincial y su equipo, que lo han visitado el centro, que están contentísimos, tanto padres como alumnos como docentes. Dicho esto, es cierto que no nos podemos quedar ahí, que tenemos que avanzar. Me preguntaba, perdone, por retomar, porque me he ido a la atención a la diversidad. Sí, no, por si... Claro, la principal reclamación que hacían al por los planes de empleo, ¿no es eso? Sí, pero no el plan de empleo en sí, sino continuando la misma línea, lo que reivindicaban es que se pudiera dejar de depender este personal de los planes de empleo. Sí, por eso, este es un ejemplo de no dependencia de los planes de empleo. De hecho, yo voy a asumir varias de las peticiones de Autismo Ceuta. Sí. Me he dedicado durante este tiempo a reunirme con las asociaciones civiles. Y la sociedad civil es muy importante, incluyendo los sindicatos, y pienso, esa es otra promesa que voy a hacer ya desde aquí, pienso mantener el contacto periódico con ellos, porque a veces son ellos los que saben más, porque lo viven de tal manera que totaliza su vida y tiene su lógica, porque es su lucha, y entonces no hay nada mejor que aprender de aquellos cuya lucha es este tipo de cosas. Tienen toda la razón en que no podemos acudir a la temporalidad, ¿verdad? Y no podemos, que hay que crear un empleo estable en esa materia, pero aún así
hay que reconocer que los planes de empleo pueden ser una gran ayuda. Piense que gracias a los planes de empleo, y que de ahí la demora, porque ha habido todo un proceso logístico que no ha sido sencillo para dignificar los planes de empleo, vamos a tener enfermeros en las escuelas. Un enfermero en la escuela supone, como diría, un plus de tranquilidad para el profesorado, que imagínese ante personas con diabetes, ante personas que sufren epilepsia, que es el 1% de la población, es decir, de cada 100 alumnos hay uno que tiene epilepsia. Lo que supone la seguridad de tener un enfermero, como ya existía en el Siete Colinas, pero ya universalizar esa idea del enfermero en todos los centros, eso va a ser una gesta del plan de empleo y, por cierto, hasta sirve para detectar posibles casos de bullying. En fin, todos son consecuencias positivas. Había que dignificar los planes de empleo, pero también asumo que hay ciertos puestos que merecen que sean estructurales y así se lo haré saber al Ministerio. Bueno, vamos a ver otros temas, como puede ser la atención a personas vulnerables. ¿Qué propuestas llevan ustedes en los servicios básicos? Me refiero a la luz, al agua, el tema de las pensiones, el salario mínimo. Yo agradezco muchísimo que se me pregunte por fin de esto, porque solo se me pregunta por Cataluña y por la frontera y nunca por el programa social. Las personas más vulnerables son importantísimas para nosotros y de hecho hay una medida que cada vez es más popular entre economistas de gran prestigio, que es el ingreso mínimo vital. De todas formas, el ingreso mínimo vital se tiene que hacer con racionalidad, sobre todo enfocado a las personas más vulnerables. Tenemos que recuperar la dependencia que sufrió el lastre de los recortes del Partido Popular y además es fuente incluso de trabajo. Fuente de trabajo. Evidentemente los pensionistas, que antes lo comentaba, con blindar sus pensiones en la Constitución, recuperando el espíritu del Pacto de Toledo, también es muy necesario porque es una capa muy vulnerable y es curioso que una capa que es vulnerable ha sido el sostén de muchas familias durante la crisis económica. Es de locos. Hay que evitar eso, que los jóvenes tengan futuro, que no tengan que depender de los pensionistas, que ya viven en una situación, muchos de ellos, de vulnerabilidad, con pensiones bajas, y mejorar el poder adquisitivo de estos pensionistas, y no una congelación encubierta como habíamos visto con el Partido Popular. Bueno, y con el agua y la luz, perdón, me ha venido ahora. Una de las propuestas que tenemos, y hay que luchar por ella, es que ante la pobreza sobrevenida, de alguna manera no podemos cortar los suministros básicos, y cuando hablo de suministros básicos hablo de agua, de luz y de gas, no olvidemos también eso. Y creo que también hay que hacerlo en función de eso, de la situación que muchas veces sobrevenida de pobreza de la ciudadanía. La candidata que compite con usted de MDC dice que el porteo es una cuestión de Estado. ¿Cómo podemos solucionar esta cuestión? Hay muchas cuestiones de Estado, ¿no? Si reducimos solo el porteo a cuestión de Estado, a mí, por ejemplo, el turismo, que yo creo que no se ha potencializado como se debería en esta ciudad, y me lo dicen los ciudadanos, y no tengo que ir a la sociedad civil, aunque me reuní con Septem Nostra, que me lo notificó eso. Cuando tuve esa reunión con este hombre me abrió la luz, José Manuel, ¿no?, el que dirige Septem Nostra, porque me dijo, mira, Ceuta es un enclave estratégico impresionante, un enclave estratégico a nivel natural, ¿no? Nuestra costa no se le da la atención que se merece. Además, necesitamos esta transición energética para hacer más limpias nuestras costas y que, en fin, y que no haya una subida del nivel del mar, como al parecer puede haber, que acabe con nuestras playas desde Benzúa a Santa Catalina. Es un enclave también inmaterial, ya no solo hablo de lo material, porque la naturaleza es maravillosa y lo primero que yo hago con gente de la península es llevármelo a Benzú, y cuando voy a Benzú siento cierta tristeza de que hay un estancamiento en un sitio que podía ser un enclave turístico impresionante. Pero también hablo de lo inmaterial. Lo inmaterial, hablo de los restos arqueológicos, que en esta ciudad parece que tienes que pedir una instancia para asistir y ver la puerta califal. Hay muchísimos ceutíes, y seguro que todos sabéis de lo que hablo, que no han visitado ni siquiera los baños árabes porque hay falta de disponibilidad. Yo sé que esas son materias que tienen que ver mucho con la ciudad autónoma y no no el enclave nacional, pero siempre puede haber, y en esto vamos más allá de la ideología, yo no soy sectario, si es para beneficio de los ceutíes, en el tema del patrimonio cultural y artístico tiene que haber cooperación entre los ministerios y la ciudad. No es posible que esta maravilla de ciudad, desde el punto de vista natural y arqueológico, se quede atrás. Por eso digo que no solo el porteo, hay un montón de cosas que se pueden dinamizar, como el turismo, que es tan atractivo tanto para ciudadanos marroquíes como para ciudadanos de la península.
En sentido figurado podemos decir que se filosofa mucho, y usted sabe bastante de esto, pero ¿dónde están las plazas hoteleras? Todo eso es maravilloso, pero aquí viene gente claro, y turistas hay que tratar todos los sectores. Hoy me decían los niños, me he reunido con jóvenes y me hablaban del albergue, que llevan luchando mucho con un albergue juvenil. Los propios jóvenes son muy realistas, te dicen la dificultad porque vale 2 o 3 millones de euros. Evidentemente, por eso digo, eso requiere de cierta cooperación. Me he encontrado universitarios, biólogos de la Universidad de Granada, que pasaron por Ceuta de paso y se hubieran quedado mucho más si hubieran tenido esos medios, ¿no? Llámese colegio mayor, llámese residencia o albergue, porque a nivel ornitológico, la visión el estudio de los pájaros para un biólogo, Ceuta es un enclave mundial, ya no es europeo, hablo mundial. Y sí, tiene toda la razón. Hay que empezar a estudiar ese tipo de cosas, y la vivienda también en general, que esa es otra. Pero sí, también sabemos que tenemos un problema del suelo. Los jóvenes también me lo comentaban. Habrá que ceder suelo por parte de Defensa. Tendré que llevar esa petición al Ministerio de Defensa para que aporte suelo para ese tipo de edificaciones. En fin, desde luego hay que hacer un estudio muy serio. No puedo frivolizar y en una entrevista de media hora hacer un ejercicio inventivo de lo que se requiere. Esto hay que planificarlo bien en condiciones, y ojalá ya por fin tengamos un gobierno estable que me permita la posibilidad de analizar toda esta situación y crear un plan integral de mejora de la ciudad, sin sectarismo, con colaboración con la ciudad, siempre que sea para beneficio, y sobre todo si es beneficio ecológico o cultural de la ciudad. Comentaba usted que siempre le preguntan por la frontera, pero me va a permitir una cuestión sobre la frontera. Sí, ¿Qué ocurre con las concertinas? Es decir, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras la moción de censura a Rajoy, comentaron que se iban a cambiar las concertinas. En abril ganaron las elecciones, siguieron diciendo que se iban a cambiar las concertinas, pero nos encontramos en noviembre y no se han cambiado las concertinas. ¿Se van a cambiar? La voluntad del gobierno es, con el desarrollo tecnológico necesario, si hay una tecnología que evidentemente sea un sustituto de algo que es más lesivo, que se haga. Es decir, si hay algo que es efectivo, y ya han desarrollado una tecnología para ello, tarde o temprano aparecerá, que no cause esos daños que causan las concertinas y que sea efectivo en la protección de la frontera, pues se van a sustituir. La voluntad es esa del gobierno. Es quizás este tema uno de los asuntos espinosos en su socio, entre comillas, natural, que es Unidas Podemos, porque siempre se habla de que van a pactar y nunca pactan, siempre acaban como el Rosario de la Aurora. Yo sé que hay Cataluña, por ejemplo, no se ponen de acuerdo, en la frontera... Sí, pero no creo que sea solo un tema de concertina, sí o no, lo que nos separa del partido del señor Pablo Iglesias. Creo que hay ciertas cosas que nos separan, que tienen que ver con un poco ese sentido de estado del partido que lleva 140 años, como es en nuestro caso, en los cuales pues tenemos que estar del lado del Estatuto de Autonomía, de la Constitución. Hablo, por ejemplo, del tema catalán, ¿no? Y yo creo que ahí ese tema catalán, con el Procés de por medio, ha enturbiado un poco esa relación entre ambas fuerzas. Pero bueno, yo que vuelvo otra vez, hay que ser muy diplomático, y más entre fuerzas de izquierda. Yo creo que es cuestión de tiempo que el entendimiento vuelva a tener lugar. Ahora que ha mencionado usted Cataluña... Por lo menos soy optimista en eso. ¿El PSOE puede perder votos por el tema catalán? Yo creo que no, y yo creo que no porque, fíjese, se ha actuado bien. De hecho, conozco personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los que agradecemos su esfuerzo, su trabajo, su buena labor en este tema, en un tema que requería de su proporcionalidad, y la ha habido. Y estas personas me comentaban que la actuación del gobierno ha sido buena, y ellos mismos lo han vivido en primera persona. Han visto que se les ha apoyado, ha visto que ha habido una colaboración con los Mossos de Escuadra que era necesaria, lo cual contrasta un poco con la falta de sentido que le digo, más que de Podemos, todavía de Esquerra Republicana, que es lo que, bueno, Esquerra Republicana, de los partidos catalanistas que han dificultado mucho más la cosa. Tenga en cuenta que el presidente de la Generalitat parece como si no reconociera sus cuerpos o no valorara sus cuerpos. Habrá visto que en el Partido Socialista eso es imposible. Cuando se aplicó el 155, nosotros actuamos con lealtad. Ojalá algunos siguieran siendo leales, no solo cuando gobiernan, sino cuando están en la oposición. Nosotros somos leales siempre. En el gobierno y en la oposición lo demostramos. Cuando estuvimos en la oposición aceptamos el 155. Y ahora que estamos gobernando con todo el sentido de la ley. Se está abordando bien el asunto. Afortunadamente la cosa va a menos y parece que esa va a ser la tendencia. Espero que sea así, porque ningún ciudadano, y hablo también de los ciudadanos catalanes, quiere esta situación. Lo que quieren es diálogo, entendimiento dentro del marco de la Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía.
Digo nuestro porque lo reconozco también como tal, el Estatuto catalán. Y los estatutos de autonomía en general. Hace falta colaboración autonómica y lo que no hace falta, desde luego, son partidos políticos que quieran acabar con el régimen de las autonomías. Eso no puede ser. Con respecto al tema que trataba antes con mi compañero, hablaban de las concertinas, lo que apuntaban cuando se tomó la decisión, se anunciaba que se iban a eliminar las concertinas. Diferentes partidos lo que recalcaban es que fue precisamente un gobierno socialista el que instaló las concertinas. Y entonces pues se planteaban diferentes cuestiones en este sentido y que claro, que qué es lo que ha cambiado en ese tiempo para ese cambio de decisión. ¿Cuál es la respuesta en este sentido? La respuesta es que si la tecnología avanza y mejora en ese sentido y se consigue una tecnología como se está consiguiendo que sea menos lesiva, pues hay que cambiarlo. No pasa nada con que se hiciera en la época anterior. Si en una época moderna se consigue evitar el daño y el sufrimiento en la medida de lo posible, el Partido Socialista siempre va a estar por la humanidad y la seguridad a la par, no como otras fuerzas que parece que dejan de lado ese toque de humanidad. Por continuar hablando de la frontera, me gustaría preguntarle también, porque diferentes partidos también aludían a que son necesarios nuevos protocolos de actuación. ¿Para el Partido Socialista también son necesarios nuevos protocolos de actuación en la frontera? ¿De protocolos de actuación en la frontera? Mire, es que ya hemos tomado medidas en cuanto a eso. Además es que cada día surge una nueva. Hoy mismo, sin ir más lejos, me hablaban de que se va a potenciar el sistema de digitalización que ya tenemos, ese sistema biométrico. Perdone que tenga que leerlo, pero es que como esto demuestra que vamos trabajando día tras día. El candidato, nos dicen que ya hemos cumplido el tiempo, son tiempos establecidos por la Junta Electoral, entonces le pido ya un minuto, tiene un minuto de oro, que se dirija a la Cámara y aproveche para pedir el voto. Pues esto lo contaré en el debate. Sí, por favor. Tiene un minuto para pedir el voto a los electores ceutíes. Bueno, a ciudadanos y ciudadanas ceutíes han podido ver a lo largo del día que hay un partido socialista que tiene muchas medidas progresistas que son beneficiosas para la ciudad, para las capas más vulnerables, también para nuestra economía en general, que estamos muy implicados en la transición ecológica. ¿El mundo futuro será ecologista o no será? El Partido Socialista está implicado con las grandes causas, desde los grupos LGTBI a los pensionistas. Todos ellos ceutíes, todos y todas ceutíes. Ese es nuestro compromiso. Vamos a trabajar por ellos. Trabajamos desde la coherencia que nos aporta la razón, pero también desde el corazón, porque somos apasionados en la lucha contra la injusticia social y en la lucha por la igualdad. Ese es nuestro camino. El próximo domingo, si votas al Partido Socialista, obtendrás todos esos valores tan necesarios para nuestros ciudadanos y ciudadanas ceutíes. Pues José Simón, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. También gracias a nuestros compañeros Paula Castaño, José López Franco, y gracias también a todos vosotros. Recordarles que este viernes tendremos el debate a 6 de los partidos que concurren este domingo de nuevo a unas elecciones generales, y el domingo tendremos una programación especial con motivo de los comicios generales. Gracias por estar aquí, nos vemos, adiós.